estamos tratando el tema pasión por Dios. Y ayer pudimos ver que el creyente que tiene pasión por Dios oye la voz de Dios, y tenemos como punto de partida, como ejemplo, el modelo de Elías. Y no solamente lo podemos ver en Elías, lo pudimos ver en otros profetas también, y la frase "vino a mí palabra de Jehová" pues es común en las Escrituras. Pero no solamente vimos que oye la voz de Dios, porque hay gente que oye la voz de Dios. Un creyente que sabe lo que Dios quiere que haga, oye la voz de Dios, pero si no lo hace, no está en nada. Entonces, un creyente que tiene pasión por Dios no solamente oye la voz de Dios, sino que también obedece a la voz de Dios. Vemos que el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta, y Elías oyó la voz de Dios. Y dice la Biblia que Elías se levantó y fue a Sarepta. Elías también obedeció la voz de Dios. Nos quedan dos características más, pero entre estas dos características y las demás exposiciones que se han hecho, podemos también decir que el que tiene pasión por Dios tiene pasión por la gente. El Señor nos entregó dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y lo cierto es que es cuestionable la manera en que muchos creyentes reaccionan hacia la gente. Por eso, si tenemos pasión por Dios, también tenemos pasión por la gente. Si tenemos pasión por Dios, también tenemos pasión por alabarle, por disfrutar este tiempo donde nosotros rendimos nuestras almas al Señor con nuestros cánticos y nuestras expresiones de alabanza. Y hoy vamos a estar viendo, ya para terminar en este tiempo, el que oye la voz de Dios es una persona diligente. Y ya vamos a ver por qué decimos eso. Por eso pido que por favor nuevamente vayamos a las Escrituras y leamos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo algunos versos, parte del versículo 10 y el versículo 11. Ya nosotros conocemos la situación que se estaba dando en Israel. Para este tiempo ya aquel reino unido de los días de Saúl, de David y de Salomón, ya eran dos reinos. Cuando el reino era unido en Saúl, en David y en Salomón, se llamaba Israel. Después, cuando comenzó a gobernar el hijo de Salomón, Roboam, pues se armó una guerra civil, y aquellas 12 tribus que estaban unidas en una sola nación, pues se dividieron en dos naciones. Reinado del norte con capital Samaria, y se siguió llamándose Israel, y tenía 10 tribus. Y reinado del sur con capital Jerusalén, y se llamaba pues reinado de Judá. Por eso es que cuando ustedes leen en el libro de primero de los Reyes, van a ver reinado del sur y reinado del norte, reinado de Israel y reinado de Judá. Estos eventos que nosotros estamos leyendo se dieron en el reinado de Israel, en el reinado del norte, que eventualmente desaparecieron con la invasión de los asirios. Y pues se diluyeron como nación y nació otra nación llamada los samaritanos. Entonces estos eventos se dan allí. Pues el pecado pues parecía tener control, parecía como que Dios se había desentendido de la humanidad y que la maldad andaba para arriba y para abajo sin ningún tipo de control. Pues Dios interviene en la historia de esos eventos a través del profeta Elías, y dice que no iba a llover durante 3 años hasta que
él lo volviera a decir. Él, como enviado de Jehová, estaba esperando la señal para que Dios le dijera que orara nuevamente para que lloviera. Entonces había una gran sequía en toda aquella región porque ya no estaba lloviendo. Entonces nosotros vemos que el Señor le dice a Elías que vaya de Galaad al palacio, del palacio que vaya al arroyo de Querit. Note que Dios no manda a Elías a un río, lo manda a un arroyo, y allí en el arroyo pues Elías permanece algunos días, se seca el arroyo y del arroyo lo envía pues a la ciudad de Sarepta, a 120 kilómetros, para ser sostenido por una viuda. Y esto es lo que nosotros vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios en la última parte del versículo 10, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos visto que una persona que tiene pasión por Dios oye la palabra de Dios, está familiarizado con la voz de Dios, reconoce la voz de Dios, como bien dice el Señor en el Nuevo Testamento: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, nosotros reconocemos la voz de Dios y esa voz de Dios nos seduce, nos cautiva, pero muchas veces no siempre sucede así. Muchas veces nos resistimos a la voz de Dios, como dice en el Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oyereis esa voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Yo puedo endurecer el corazón, mi corazón, puedo resistirme a hacer lo que Dios quiere, puedo incluso tener una conciencia clara de lo que Dios quiere que yo haga y franca y llanamente resistirme a hacerlo. Puedo entrar en una etapa de rebeldía que ya ha pasado en otras ocasiones en mi vida, donde conscientemente yo he sabido que algo no es lo que Dios quiere, simplemente me dejo llevar por mis sentimientos, por mi dureza de corazón, por mi ignorancia, y muchas veces sabiendo que Dios no quiere eso, yo he sido obstinado y he persistido en hacer en franca rebeldía a Dios lo que Él no quiere. He pasado por etapas de endurecimiento del corazón. Se me ha vuelto el corazón frío como el acero, duro como el granito, resistiéndome a hacer lo que Dios quiere. Por eso dice el Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Puedo estar plenamente consciente de lo que Dios quiere que yo haga y abiertamente desafío la autoridad y la soberanía de Dios si no lo hago. Si no, pregúntenle a Jonás. Para consuelo mío, no he sido yo el único. Jonás también lo hizo. Dios le dice a Jonás, cuando nosotros leemos en el libro de Jonás, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai: ve a Nínive y profetiza contra aquella gran ciudad. Y Jonás oyó la voz de Dios, reconoció la voz de Dios, reconoció la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Señor, ¿dónde está Nínive? Hacia allá. Y cogió hacia Tarsis, totalmente opuesto a lo que Dios quería. Un creyente auténtico pues pasará por etapas en su vida donde se endurece, donde oye la voz de Dios y aún así no lo hace. Por eso la meta no es oír la voz de Dios, es solamente un peldaño en la escalera de nuestra relación con Dios. Hay que someterse a esa voz de Dios. Pero vamos a estar viendo que no simplemente someterse a la voz de Dios y hacer lo que Dios nos manda que nosotros hagamos, sino también hacerlo con diligencia. Una de las características que tiene la obediencia es que tenemos que hacerlo gustosamente y tenemos que hacerlo con prontitud. Si no, pregúntenle a los hijos cuando le mandan a hacer algún quehacer doméstico en la casa.
vete a fregar. Y friegan, pero usted nada más oye, tum, pra, bim, brum. ¿Verdad que friegan? Pero no lo hacen con la actitud correcta. Y eso se ve también en la relación de pareja. Cuando el esposo y la esposa tienen algunas situaciones de conflicto, la esposa viene y le sirve la comida, pero la mesa y los platos son los que pagan. ¡Tum! Toma. Y la cara refleja la protesta. Lo estoy haciendo, pero no estoy a gusto. O cuando les dicen a los hijos, váyanse a bañar, y a los muchachos adolescentes no les gusta bañarse, y van. O sea, el asunto no es hacer, bueno, pero yo le estoy haciendo. Lo que nos presenta este pasaje que nosotros acabamos de leer es la diligencia con que se debe obedecer a Dios. Imagínese que usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo usted se siente? Mira, yo no quería venir para acá y yo estoy haciendo esto porque Dios me mandó. No hay ningún tipo de pasión, no hay ningún tipo de gozo, no hay ningún tipo de alegría experimentando la voluntad de Dios. Y un ejemplo palpable de eso es Jonás. Que me perdonen, pero nadie lo mandó. En Jonás se pueden ver los 3 niveles de la voluntad de Dios. El primer nivel de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Conocía Jonás la voluntad de Dios? Claro que sí. Él sabía lo que tenía que hacer. El segundo nivel de la voluntad de Dios es hacerla. Jonás a regañadientes, con protesta, pero la hizo. Y el tercer nivel de la voluntad de Dios es amarla. Jonás nunca la amó. Porque el que no es diligente en el ejercicio de cumplir con lo que Dios le ha mandado, no está amando la voluntad de Dios. Y yo quiero amar la voluntad de Dios. Yo quiero amar y deleitarme en lo que Él se deleita. Si yo estoy aquí predicando, tengo que hacerlo con gozo, con gratitud, reconociendo el privilegio que tengo de ser portavoz del Señor, a pesar de cómo yo soy, a pesar de los millones de siervos de Dios. Dios quiso que fuera yo que estuviera en este momento, en el tiempo y el espacio, en este lugar haciendo esto. Eso es un privilegio. Y yo tengo que reconocer que Dios en su soberanía me escogió para esto, como escogió a los otros que fueron después de mí o antes de mí. El creyente que tiene pasión por Dios es diligente. La diligencia nos habla de nosotros estar atentos a cada detalle en el ejercicio de hacer la voluntad de Dios. La palabra no solamente nos llama a nosotros a ser solícitos en la oración, sino también nos llama a estar alertas. La palabra de Dios nos dice velad, no nos dice orar nada más, sino bien nos dice velad, estar diligente de que cómo pues nosotros debemos comportarnos. Nosotros tenemos que estar atentos porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Miren lo que pasó aquí cuando Elías llegó a la ciudad de Sarepta. Llegar a Sarepta era una prueba tremenda para Elías. En el hebreo la palabra Sarepta significa refinamiento. Y viene de la misma raíz de la palabra que se traduce como crisol, donde se prueba el metal para quitarle las impurezas. En otras palabras, Dios le está diciendo a Elías, vete de aquí, de Kerit, hasta la ciudad del refinamiento. Lo que tú has padecido y lo que tú has sufrido por mí, todavía no es nada comparado a lo que te espera. Sarepta significa refinar. El carácter de Elías todavía no había sido pulido como Dios quería. Y una persona que tiene pasión por Dios se somete a ese proceso de purificación que Dios quiere en todos sus hijos. Las personas quieren crecer espiritualmente, pero normalmente crecemos espiritualmente por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. Por eso el Señor, desde que nosotros abrimos los ojos, dice, en el mundo tú tendrás aflicción. Cada vez que hay un bebé que nace, en el mundo tendrás aflicción. Si es algo que de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes, es que en este mundo es un mundo de calamidad, de sufrimiento, de pruebas, y en la vida cristiana las escaladas son en pruebas. No hay otra manera de crecer.
Por eso son notables las declaraciones de Job. Después de haber pasado por esa terrible prueba, dice, de oídas te había conocido. Yo tenía una relación contigo, Señor, limitada, pero ahora tengo una relación plena porque fue en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando yo te pude conocer realmente. Job dice, es ahora que yo conozco al Señor. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Job, nos dice que Job era un varón recto, justo y temeroso de Dios, más que todos. Sin embargo, al final ya Job dice, eso era de oídas. Ahora es que yo conozco al Señor. Es a través del dolor que llegué al fondo de mi relación con Dios. Y aquí vemos que el Señor le dice a Elías, vete a la ciudad del refinamiento. Esto era terrible. Dice Arthur Pink que ir allí no solamente pudo haber sido difícil por ser la ciudad del refinamiento, sino que también era la ciudad que era de donde era Jezabel, la malvada reina que había llevado e inducido a Israel a pecar. El rey Acab se había casado con una mujer de Sidón y Sarepta se encontraba en Sidón, que era el centro de adoración a Baal. Quiere decir que Dios está llevando a Elías al mismo epicentro del enemigo, al mismo centro de abominación, y era el lugar donde aquella reina malvada, hija del diablo, y que Dios la reprenda donde quiera que esté, tenía su morada. De hecho, yo conocí una niña que se llamaba Jezabel. Y creció y no salió buena cosa. Pero con un nombre así, yo creo que si una persona que tiene como nombre Jezabel se convierte, tiene que cambiarse el nombre, porque no puede ser cristiana y que se llame Jezabel. Yo espero que no haya nadie que se llame Jezabel aquí. Y Elías se levanta. Ya Dios le ha dado algunas directrices de lo que él va a hacer allí. Cuando nosotros nos vamos al versículo 8 y al versículo 9, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiere decir que cuando Elías se va del arroyo de Querit ya seco hasta la ciudad de Sarepta, él sabe, por lo que Dios le ha dicho anteriormente, que es una mujer viuda la que lo va a sostener. Y una persona que es apasionado por Dios, obedece a Dios. Aunque los medios que Dios use sean inverosímiles, sean extraordinarios, sean raros. Y Dios usa cosas raras, ¿verdad?, para enseñarnos. A Moisés le dijo, tira la vara, una vara. Y la vara, pues abrió el mar rojo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba allí. Si venía el faraón y tiraba la vara en el mar rojo, no iba a pasar nada. Porque no era la vara, era el Señor, pero usaba una vara. A Balaam le habló por medio de una burra. Y siempre he dicho que Balaam era un hombre valiente, porque si a mí me habla una burra, aquel diálogo se convierte en un monólogo, porque yo de allí me voy. Pero Dios usó una burra, por lo menos de 4 patas, ¿ves? Y le habló a Balaam. Usted sabe lo que es una burra hablar. Pero cuando nosotros nos vamos a la vida de Elías, Dios le dice, vete al arroyo de Querit. Hay sequía en todas partes y Elías bebía agua del arroyo. No le dio un río.
le dio un arroyo. Pero Elías no solamente iba a vivir bebiendo agua. ¿A quién usó el Señor para que alimentara a Elías? Óigame, a unos cuervos. Si uno de las aves más odiadas son los cuervos, junto con los buitres. Están en la misma categoría. Bueno, de los cuervos se dice un refrán que no se dice de los buitres. Hay un refrán que dice, cría cuervo, ¿y qué se dice después? Y te sacarán los ojos. O sea que el cuervo no le da nada a nadie. Yo recuerdo que mi madre, cuando nos estaba criando y nosotros nos estábamos portando mal, decía, ustedes son unos cuervos. Nos decía a nosotros, a mí no, a mi hermano, ¿no? Entonces, cría cuervos. Pero Dios está usando los cuervos como los camareros de Elías. Y eran los cuervos, no sabemos si gustosamente o no, pero venían y le traían lo que Elías necesitaba para su sustento. Se secó el arroyo y los cuervos, que eran los camareros de Elías, dejaron de venir. Y el Señor le dice, ahora levántate, que ahora no te voy a sostener con cuervos, te voy a sostener con una viuda. No vemos a Elías protestando. Señor, con una viuda. Está bien que los cuervos, pero ya tú estás exagerando. Sobre todo cuando nosotros vamos al contexto bíblico de lo que era una viuda. Cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías, donde el Señor le está diciendo en el capítulo 1, venid y estemos a cuentas al pueblo. ¿En qué te hemos faltado, Señor? Y el Señor le dice, amparad al huérfano, amparad a la viuda. En el Nuevo Testamento el Señor dice, tú esa viuda pobre dio más que todos ellos. Las viudas representaban las mujeres más pobres de toda la comunidad. Porque si era viuda era porque había muerto su esposo y no se había casado. ¿Qué era lo que estilaba en la cultura hebrea? Que cuando una mujer enviudaba, si su hermano era el segundo de 3 hermanos, ella tenía que casarse con el hermano mayor. Tenía que rescatarla para que esta mujer no quedara en la indigencia. Si el hermano mayor moría, pues entonces venía el hermano que le seguía. Y así, pues, lo iba matando uno a uno hasta que ya no quedaba ningún hermano. Y si me tocaba la viuda, yo le digo, no, mira, mejor yo te mantengo, pero no me caso contigo. De hecho, en Bihar, una región de la India, cuando la mujer ve que ha enviudado, es decir, que muere su esposo, en la antigüedad estas mujeres se mataban y morían también junto con su esposo. Esto es lo que yo llamo un verdadero amor, de verdad. O sea, la mujer ve que su esposo murió y ella también se inmolaba y se mataba junto con su esposo porque ella no iba a ser de más nadie. Eso es lo que yo llamo una... De hecho, una mujer piadosa eso debe hacer. Una vez, yo hablando de esto, me dice una hermana después que termina el servicio, ajá, ¿y si es la mujer que enviuda? Digo, si es el hombre que enviuda y es la mujer que muere primero, ¿qué va a hacer el hombre? Tiene que matarse. Mire, los hombres somos tan débiles que no podemos criar a nuestros hijos solos. Necesitamos una compañera que nos ayude. Y es verdad, la mujer puede, pero nosotros no podemos. Además, no vamos a dejar a los niños huérfanos. Las mujeres, cuando veamos el término viuda, es que esta mujer no tenía a quien matar, perdón, no tenía un hombre con quien casarse. Por lo tanto, quedaba en la indigencia desprovista de toda ayuda. Era dentro de las clases sociales las personas más pobres que había. Y Dios le dice a Elías, yo te voy a sostener con una viuda.
Y Elías iba por todo el camino en esos 120 kilómetros sabiendo que Dios iba a cumplir su palabra. Y que él como obediente, por loca que le pareciera aquella idea, si Dios lo estableció así, así tenía que hacer. Es creer en la promesa de Dios, es creer en la palabra de Dios, es creer en lo que Él ha dicho, es someterse a ello gustosamente y ser diligente para ver el cumplimiento de estas cosas. Muchos teólogos liberales cuestionan la palabra de Dios. Uno de ellos, Rudolf Bultmann, escribió un libro llamado La desmitificación de la Biblia. Es decir, que la Biblia está llena de mitos, no creen en ninguno de los milagros. No creen que hubo 10 plagas en Egipto, no creen que el Señor abrió el mar rojo, no creen que cayó maná del cielo, no creen en los panes y los peces multiplicados, no creen en nada de esto. Le llaman mitos y leyendas. Mucho menos van a creer, que volvemos con Jonás, que un pez se tragó a Jonás y que él duró 3 días y después fue depositado en las playas de Nínive. No lo creen. Pues yo sí lo creo, porque la Biblia lo dice. Pero más aún, si la Biblia me dijera que fue Jonás el que se tragó al pez, también lo creyera. Porque la Biblia lo dice. Pero no se necesita tener mucha fe para creer que un ser humano se puede tragar un pez. Todo depende del tamaño del pez y del hambre que tenga el ser humano. Pero lo cierto es que Elías le cree al Señor y cuando llega a la ciudad, dice este pasaje que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leñas. Él llegó a la ciudad y estaba atento y desde que llegó a la entrada de la ciudad vio la señal que Dios le había dado, porque en el camino de la obediencia Dios nos va a ir confirmando su voluntad. Tenemos algún proyecto, tenemos algún sueño que entendemos que es de Dios. Dios va a confirmar eso en el trayecto. Dios va a confirmar su voluntad. Dios no nos va a entregar algo que nosotros hagamos y en el proceso no nos va a ir confirmando. Dios nos va a ir confirmando. El Señor llamó a Josué y le dijo: Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Dramáticas palabras. Aquel que acompañó al pueblo durante 40 años ya no está. Aquel que fue tu líder, aquel que fue la persona que te instruyó, ya no está. Ahora estoy yo contigo como yo estuve con Moisés. Y Dios le dice: voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. En el camino de la obediencia, Dios no se queda silente, Dios nos va confirmando. Si Dios nos llamó a hacer algo, Dios nos va a dar los indicadores y las señales de que eso es lo que Él quiere. Él va a reafirmar su voluntad. Le dijo a Elías: una mujer, una viuda te va a sostener. Y cuando Elías llegó a la ciudad, entró a la ciudad buscando a esa viuda. Y esto era porque le creía a Dios. Desde que entró a la puerta de la ciudad, comenzó a buscar a aquella viuda. Y usted dirá: ¿y cómo se dio cuenta que era una viuda? ¿Tenía un letrero que decía soy viuda, algún candidato? No. Las viudas vestían de luto hasta el día de su muerte. O si alguien se casaba con ella. Y cuando vio a aquella mujer vestida de negro, dijo: esta es la viuda. Y viene, dice la palabra del Señor, que estaba ella recogiendo leña. O sea, que aquella mujer, al igual que Elías, también era diligente y estaba recogiendo leña porque no tenía siervos, no tenía nadie que pudiera ayudarla. Su hijo, como nosotros sabemos, estaba enfermo y no podía tampoco ayudarla en eso. Y dice que aquella mujer estaba allí y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías no solamente está siendo obediente. Elías pudo haber llegado a la ciudad y decirle al Señor: bueno, Señor, estoy aquí, voy a esperar la viuda. Aquella tiene que ser la viuda, voy a esperar a que ella me llame. Yo conozco creyentes así, que no son diligentes. Conozco muchos solteros así.
que no son diligentes. ¿Te gusta? Acércatele. Alaba al Señor al lado de ella ahí en el banco. Salúdala, sonríele. Ah, no. Señor, yo estoy orando por ella. Que ella sea que me busque. Y cuando usted ve quién es que está orando, usted dice, nunca te va a buscar a menos que Dios haga un milagro. Porque no tiene mérito para que te busquen. ¡Ay! Pero lo cierto es que Elías da muestra de diligencia. Elías se le acerca a la mujer y muy firmemente cumple con lo que Dios le mandó. La palabra de Dios nos dice, el alma diligente será que prosperada. Elías fue y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Y Elías fue diligente. El Señor lo llamó de Galaad y de Galaad lo llevó al palacio, del palacio a Querit, de Querit a Sarepta y ahora lo estamos viendo aquí en Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer estaba recogiendo leña. Se dirigió a ella y le dijo lo que él necesitaba. Diligencia, solícito, un obediente gustoso, no un obediente a regañadientes. En mi experiencia personal como pastor, nosotros los pastores vemos mucho eso en la iglesia. Gente sirviendo sin diligencia. Y déjeme decirle algo, si usted va a servir sin diligencia, mejor no sirva porque eso no lo recibe el Señor. Le voy a dar un ejemplo de eso. Dice la Biblia, si yo hablase todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si repartiese todos mis bienes a los pobres y no lo hago para amor, de nada me sirve. O si diere mi cuerpo para ser quemado y no lo hago por amor, para Dios no sirve. Ve cómo la actitud de lo que nosotros vamos a hacer es determinante. Y aquí nosotros vemos a Elías siendo diligente, creyéndole a Dios. Y Elías le hace una petición. La petición y la diligencia de Elías no solamente se evidencia en que cuando él llega a la ciudad está atento para buscar una viuda, sino que también en la petición que él le hace. Bueno, Señor, ya estoy aquí en la ciudad, ya estoy viendo a la viuda, obra en el corazón de ella para que ella venga donde mí. No, él va donde ella. Y le hace la petición, pero cuando nosotros analizamos la petición de Elías es con cierta insistencia. ¿Qué es lo que Elías le dice a la viuda? Vamos a ver primero lo que ella le responde. En el versículo 12, él le pide agua y le pide pan cocido. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Esta era la última porción de comida que aquella mujer iba a comer. Llega Elías y le pide agua. Y no solamente le pide agua, sino que también le pide comida. Elías servía, pero era con comida a cambio. Y todos somos así. Acabamos de comer, lo cual es una gran desventaja para el que está predicando. Una prédica después de comida, creo que ese no es el postre que la gente espera. Pero, tranquilo, hermano, vamos a terminar. Porque ya hasta yo me estoy durmiendo. Entonces, vamos a analizar la pregunta que Elías le hace. Le dice, dame agua
y dame comida. Y ella le dice, no tengo nada para ofrecerte porque lo único que tengo es para mi hijo y para mí como último bocado. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Óigame, pero ella le acaba de decir que lo que queda es para ella y para su hijo y no hay más nada. Las mujeres comen poco, el niño estaba enfermo, o sea que lo que le iban a dar era poco. Elías le dice, hazme a mí primero. Lo que quiere decir que los dos poquitos que ellos se iban a comer, se lo iba a comer Elías solo. Esto se ve como egoísta. No disimulen que si yo pensé que Elías era egoísta, ustedes también. O sea, no, yo no lo veo así. Ajá, ¿y cómo es que ella no le está diciendo, lo que tengo es para mí, para mi hijo? Y Elías dice, hazlo, prepara el pan ese y dámelo a mí primero. Lo que está diciendo, no me importa tu hijo. Aparenta hacer eso. Pero Elías refuerza la fe de aquella mujer en el versículo 14 y vemos todo el empeño que Elías está poniendo para añadirle tranquilidad, para traerle tranquilidad a aquella mujer. Porque el que es obediente es diligente en hacer exactamente lo que Dios le mandó. No se va a apartar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se va a mantener en la voluntad de Dios. Y Elías le dice a aquella mujer, no solamente hazme a mí primero y después hará para tu hijo, versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel. Ahí está la clave. Cada vez que Elías pronuncia Jehová, Dios de Israel, algo grande viene. Cuando Elías se aparece delante del rey Acab, pronunció esta palabra, vive Jehová, Dios de Israel. Sobre todo que ese no era el saludo que Acab esperaba de Elías. Cuando alguien se presentaba delante de su majestad, tenía que hacer un saludo. ¿Y sabe cuál era el saludo? Viva el rey, que viva el rey. Ese era el saludo que se le hacía a los monarcas en la antigüedad. Viva el rey, que viva el rey, sin mirar a los ojos. Y esperando que el rey le dijera, levántate, entonces la persona se incorporaba de nuevo. Cuando el rey moría, se decía, ha muerto el rey, que viva el rey. No es que el rey que murió que viva, ha muerto el rey y que viva el nuevo rey. Lo que mandaba era que Elías, cuando se acercara al trono donde estaba el rey Acab, dijera, que viva el rey Acab, que viva el rey. Y el rey Acab debía responder, levántate. Y entonces, él sin mirarlo a los ojos, le hablaba. Pero eso no es eso es lo que dice Elías. Elías, cuando se acerca delante del rey Acab, cuando nosotros leemos el principio del capítulo 17, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En otras palabras, tú, rey Acab, te has vuelto como Dios, te ha ensoberbecido, te ha enorgullecido, te ha vuelto altivo, te ha vuelto prepotente y altanero. Pero por encima de ti vive Jehová, Dios de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Y no estoy en tu presencia, sino en la presencia de Él. Espectacular las palabras de Elías que le podían costar la vida. Y aquí, aquella mujer conoce a Elías. No han hablado, pero ya Elías era conocido porque fue aquel que pronunció aquella sentencia de juicio contra Israel. Mire lo que ella le responde en el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Es en medio del juicio, en medio de la prueba, en medio del dolor, de la sequía, que se está volviendo a decir, vive Jehová Dios de Israel. ¿Qué pasó aquí después de septiembre 11? ¿Cómo estaban las iglesias esos días?
llenas, repletas de gente, de todo tipo de fe. Los musulmanes, bueno, la mequita estaba media cerrada en esos días, pero las iglesias evangélicas estaban repletas, todas, las iglesias católicas, las iglesias de todas, hasta las sectas tenían mucha gente. Porque la gente se recordó una vez más de Jehová Dios en medio de la prueba, en medio del juicio. Aquellos que son sensibles a Dios vuelven a ver al Dios vivo, al Dios Jehová de los ejércitos. Y aquella mujer que vive en Sidón, en la ciudad de Sarepta, el centro de adoración a Baal, de sus labios está diciendo: vive Jehová tu Dios. Eso es lo que pasa. Y aquí, entonces, Elías le dice en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él le dice: dame a mí primero. Porque el Dios que mandó la sequía, el Dios que hará que llueva nuevamente, ese Dios va a proveer para ti, para tus hijos, para tu hijo, para mí, por muchos días. Y ella, ¿qué hizo? Fue como Elías le hizo. Pero no fue porque Elías se lo dijo, sino porque Elías le dijo: Jehová Dios, el que vive, el que reina, el que gobierna. ¿Qué es lo que no está diciendo el pasaje? El pasaje no está presentando una petición egoísta de Elías. La diligencia que Elías está poniendo no es para beneficiarse de él. Nosotros somos diligentes para cumplir el propósito de Dios, para nosotros honrar a Dios, no para nosotros beneficiarnos. Elías tampoco está teniendo una actitud egoísta. Ni el pasaje da permiso para que los pastores se quieran enseñorear de las ovejas para progresar materialmente a expensa de las ovejas. El pasaje no presenta eso. Y en estos tiempos es común cuando nosotros vemos que en ciertos púlpitos se predica una prosperidad del siervo de Dios a expensa del bienestar de las ovejas. Hay timadores, mentirosos, engañadores, embaucadores, ladrones en los púlpitos. Y muchos se atreven a tomar este pasaje para venderle a la congregación que verdaderamente tienen que sacrificarse y también hacer todo lo que el siervo de Dios le está diciendo que hagan. La congregación tiene que hacer todo lo que el siervo de Dios le dice, si lo que dice el siervo de Dios está basado en la verdad bíblica. Si no, no. Escuchad a vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor. Solamente así. Si no hablamos palabra de Dios, no nos escuchen. Por eso la congregación tiene que conocer bien la voz de Dios para que la pueda escuchar de aquellos que la predican también. ¿Qué es lo que nos enseña el pasaje? Tenemos que ser diligentes en obedecer la palabra de Dios, aunque los medios que Dios quiera usar no sean de acuerdo a lo que nosotros esperamos. El que es diligente obedece a Dios, se somete a Dios, aun cuando las formas que Dios está usando es complicada. Un ciego no ve nada, absolutamente nada, tiene una ceguera total y va donde el Señor para que lo sane, y el Señor lo que hace es que escupe en la tierra, hace lodo y se lo unta en los ojos. Dígame usted, yo vine aquí buscando un milagro, no que me llenaran los ojos de tierra. No que me ensuciara. Pero aquel ciego, el Señor viene, le unta lodo y le dice: ve y lávate. ¿Y qué hizo? Pues se lavó. Y por eso pudo ver. Porque no es el método, es que Dios le está diciendo por medio de Jesucristo: ve y lávate. El general Naamán
ha oído que hay un hombre que se llama Eliseo que cura las enfermedades como instrumento de Dios. Y él va. Y cuando llega hasta donde está Eliseo, Eliseo no lo recibe. Un general. Y viene el siervo de Eliseo y le dice, que dice el profeta que se bañe 7 veces en el río Jordán. Lo que esperaba el general era que Eliseo lo recibiera y le dijera, en el nombre de Jehová está sano. Y el general se va molesto y le dice, ni siquiera me recibió. Y como si todo esto fuera poco, me manda a lavar, a bañarme en el río Jordán, porque allá en Siria tenemos ríos mucho más limpios que esta posilga del río Jordán. Entonces, uno de los siervos de Naamán le dice, pero ¿qué usted pierde con esto? Eso no fue lo que le dijo, pero eso fue lo que le quiso decir. Porque usted como quiera está leproso. No tiene más que perder. Y Naamán fue humilde. ¿Usted sabe lo que es un general ir a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7? Eran 7 veces. Si se mete 8 no se sana, eran 7. Los métodos de Dios. La forma que Dios usa para relacionarse con nosotros. A Moisés le habló por una zarza ardiente. Y también reconozco la valentía de Moisés. Porque si yo veo un arbusto que está cogiendo fuego y de allí sale una voz, por donde tengo la espalda pongo el frente y por ahí me voy. Me cuenta un amigo, el pastor René Pereira, que ha predicado aquí, que cuando él era muchacho, él tenía que salir de su casa caminando hacia la escuela allá en Puerto Rico. Y que tenían que, ellos para llegar rápido a la casa, cortaban y hacían un atajo por un cementerio. Y que un día comenzó a llover y se puso oscuro y lloviendo torrencialmente y él se metió en una tumba de esas que preparan. Y allí está, en una bóveda de esas, y allí estaba él esperando que el aguacero pasara. Y un compañero de estudio también, que venía huyendo del agua, se metió en la misma bóveda. Y entonces el aguacero arreció, y entonces el agua comenzó a entrarse en la bóveda, y él que está allí atrás, que el que está adelante no lo ha visto, él le dice, entra un poco más para acá para que no te mojes. Y entonces el muchacho salió como un bólido y dejó los cuadernos, y él cogió los cuadernos y le cogió atrás, mira los cuadernos. Eso es serio. Y él detrás de los cuadernos. Y el otro, olvídate de eso. Pero esos son los métodos que Dios usa. Le ministra a su pueblo por métodos que son irracionales para reforzar en nosotros nuestra confianza en Él, no en los métodos. Y lo que nosotros vemos es que el ser humano, en vez de poner su vista en el Señor, lo que hace es que pone su vista en el método. Y cada cierto tiempo surge un libro para traer el avivamiento a la iglesia, para la fórmula del crecimiento a la iglesia, y muchas cosas como fórmulas definitivas, no son los métodos. Es el Dios que se esconde detrás de esto. Elías representa lo que significa confiar en un Dios que ha escogido los métodos más obsoletos y absurdos para sostenerlo. Cuervos y viuda.
el que es diligente para hacer la voluntad de Dios puede poner quizás algún tipo de resistencia, pero la hará. Dios no se ofende porque nosotros expresemos nuestra humanidad en determinados momentos. No vemos a Dios ofendido con Moisés cuando Dios lo llamó. Se hace un diálogo entre Dios y Moisés. Y Moisés pone muchísima excusa cuando nosotros lo vemos en Éxodo capítulo 3. Moisés poniendo excusa para no ir. Al final Moisés le dice, Señor, manda otro por mí que tengo miedo. No vemos a Dios regañando a Moisés por esto. No vemos a Dios regañando a Elías más adelante porque cayó en un estado de debilidad cuando la malvada Jezabel pronuncia sentencia contra él. Simplemente lo hace descansar y le da comida. Y aquí vemos esto también. ¿Dónde lo vemos? En la petición que le hace Elías a la viuda. Yo veo que en esta petición hay dos partes. Mírenlo aquí. Leemos. La primera parte de la petición dice, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Eso dice la última parte del versículo 10. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que él le pidió a ella. Mírenlo ahí. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué dice el versículo 11? Y yendo ella para traérsela, ¿qué dice ahí? Y él la volvió a llamar. Fue difícil para Elías pedirle a aquella viuda que lo sostuviera. Y Elías viene y solamente, a pesar de que Dios le había dado las instrucciones específicas, ella es la que te va a sostener. He aquí, yo he puesto una viuda para que te sostenga. Él sabía que era ella. Pero Elías solamente le pide agua. Pienso yo, esto no es canónico, es una inferencia mía, es una deducción mía, que Elías flaqueó ahí. Y le dijo a la viuda, tráeme un poco de agua, nada más. Yo no me atrevo a pedirle a esta mujer que me dé de comer. ¿De dónde va a sacar esta mujer comida? Es una pobre viuda que no tiene ni con qué caerse muerta. Las ropas de lutos están viejas y harapientas. Y allí está recogiendo leñas porque no tiene nadie quien le sirva. Su rostro es el rostro del sufrimiento. Está demacrada. Se ve que no tiene buena salud. Está débil. ¿Cómo yo le voy a pedir de comer a esta viuda pobre que lo que necesita es que yo la ayude? No, yo simplemente le voy a pedir agua porque en esta región todavía queda un poco de agua. Todavía hay agua aquí en esta región. Y eso es lo que yo le voy a pedir de lo que ella me puede dar. Yo no le voy a pedir nada más. Su rostro es el rostro del dolor y del sufrimiento. Ella necesita ayuda. Deme un poco de agua, doña, por favor. Elías, yo te dije que le pidiera agua y le pidiera comida. Llame a la viuda otra vez. Dice la segunda parte, y él la volvió a llamar y le dijo, aparte del agua, también tráeme un sanguchito con jamón y con queso. Y también te pido que me prepare de los cuervos que me alimentaban, maté 3. Mira, prepáramelo también. Si Elías hubiese sido como alguna gente que yo conozco, a uno de los cuervos lo coge y se lo mete adentro del pan y se lo come. Y él la volvió a llamar. Mi pregunta es, ¿por qué no le hizo la petición si tenía instrucciones específicas de que lo pidiera todo? ¿Por qué no la llamó desde la primera vez y le dijo, tráeme agua y tráeme comida para que me sustente? No, la volvió a llamar, se resistió. No era fácil hacer aquella petición. No era fácil para él tampoco. Pero fue diligente y obedeció.
si está comprobado por Dios a través de su palabra y a través de las personas maduras, comenzando por tus pastores, tus líderes, de que eso es tú lo que tienes que hacer, aunque no te parezca muy lógico, hazlo, que ahí es que está la bendición. Nosotros no andamos por vista. Si fuera por vista, Elías entonces no le iba a pedir comida a aquella mujer. Nosotros andamos por fe. Y Elías fue y le pidió. Como le decías ahorita, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Quiero simplemente terminar hablando que aquella persona que es apasionada por Dios es una persona que oirá la voz de Dios. En segundo lugar, es una persona que obedecerá la voz de Dios. En tercer lugar, que será diligente en cumplir lo que ya Dios le ha dicho que haga, pero de una manera solícita y con la actitud correcta. Pero no se queda ahí, porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Todo eso lo exige Dios para poder bendecirnos. Una persona apasionada por Dios es una persona bendecida por Dios, que Dios le va a proveer todo lo que necesita. La palabra de Dios dice desde el versículo 8 al 16, pero simplemente quiero leer los versículos 15 y 16 para que nosotros veamos la bendición de Dios a un apasionado por él, que era Elías. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa unos días, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sé un apasionado por Dios. Obedece la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Sé diligente. Entonces vendrá la provisión de Dios. Vendrá su respaldo. Vendrá su bendición. Si no es así, no espere nada de Dios. La Biblia está llena de episodios así. Cuando nosotros nos vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice, hablando de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fue una decisión que él tomó, sin importarle las consecuencias. Para Daniel lo más importante era ser fiel a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué dice el versículo 9? Y Dios puso gracia en Daniel delante del jefe de los eunucos. En otras palabras, Daniel se propuso y después Dios se dispuso. No es al revés. Hay muchos creyentes haciendo acuerdos con Dios que nunca van a llegar a ningún lado. Creyentes que le están diciendo al Señor, Señor, sí, yo te voy a servir, pero primero déjame resolver estas cosas. Primero déjame hacer esto. No, no es así el orden de Dios. Primero obedecemos a Dios, porque el no obedecer a Dios es un acto de terrorista y Dios no negocia con terroristas. Conozco muchos creyentes, déjame terminar mi casa, déjame yo completar el préstamo, déjame yo criar a mis hijos, déjame yo terminar de estudiar, déjame yo casarme, déjame yo lograr mi meta para después entonces yo venir y servir a Dios. Ese no es el orden. Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Sabe qué estaba haciendo Daniel? Firmando su sentencia de muerte. Pero para Daniel lo más importante era Dios. Y como Daniel honró a Dios, entonces Dios lo honró a él. Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Para que Dios te pueda honrar, tenemos tú y yo también que honrarlo a Él primero. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras del campo tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esas son las condiciones.
Y hay que cumplirla para poder ser un fiel seguidor del Señor. Señor, yo quiero seguirte, pero primero deja enterrar a mi muerto. Deja que vaya y me despida de mis familiares. Déjame primero que me case. Oye, como decía Mauricio, yo conozco gente así. Ay, yo quiero que Cristo venga, pero después que yo me case. ¿Y qué gustico es que tiene el matrimonio? ¿Qué es lo que hay? Es placentero estar casado, pero no hay placer que se compare al estar eternamente y para siempre en la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué no lo anhelamos? Porque nunca estamos allí, pero debemos imaginarnos que no hay nada más placentero que estar en la presencia del Señor y servirle. Primero tenemos que decidirnos por Dios en hacer su voluntad para que Él entonces pueda darnos la provisión. Si no quiere que el aceite se acabe, ni la harina de la tinaja mengue, primero tiene que ser fiel a Dios. No hay otra manera. Si quieres buscar el aceite tú, entonces se va a acabar. Si la viuda hubiese dicho, no, Elías, esto que está aquí es para mi hijo y para mí, y estas 2 tostadas que yo voy a hacer es para nosotros 2. Vete para otro sitio, toma el agua y mira, ves, date rápido porque si no ni agua te doy. Además, ustedes los hebreos son enemigos de nosotros. Además, nosotros aquí adoramos a Baal. Si la viuda hubiese hecho eso, hubiese sido su último bocado. Decídete por Dios. Dale el primer lugar a Dios. Es que la Biblia está llena de eso. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo el pan y la harina y todo lo que necesite. El trabajo, el dinero, la casa, los maridos, la María. Todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Freddy Noble. Parece que o aquí hay muchos solteros, o hay unos cuantos solteros que la congregación está loca porque se casan. Porque de todo lo que he dicho, yo he dicho grandes verdades y no aplaudieron, nada más aplaudieron por esto. Tome cuenta de eso. Congreso de adultos solteros, 4 veces al año. Pero eso vendrá. Si es la voluntad de Dios. Porque no todos están llamados a casarse. Pero es la verdad. Para que usted vea cómo es la vida. Yo conozco muchos solteros que están locos por estar casados. Increíble. Y muchos casados que están locos por estar solteros. Al igual que como hizo en el desierto, le dio a Elías la comida del día. En el desierto le dio el maná. ¿Y sabe por qué le dio el maná? Porque no había maná. Le dio el maná. Le dio lo que necesitaban para ese día. Aquellos hebreos que intentaron guardar, fracasaron porque el maná se dañó. A Elías le dio, y a la viuda y a su hijo, la provisión de cada día. Eso me lleva a una conclusión. Dios no nos ha prometido un buffet, nos ha prometido el plato del día. Lo que necesitamos. Y a veces cuando tenemos mucha abundancia, tenemos la tendencia de olvidarnos. Alguien dijo en una ocasión que la abundancia produce indiferencia e ingratitud. Y quiero leer algo que un autor llamado Carl Trueman dijo.
en aquellos lugares y momentos en que la insuficiencia de recursos hace que la vida se convierta en una batalla por la supervivencia, hay poco espacio para no ser apasionados, para ser apáticos. El campesino que tiene que trabajar duro para tan solo obtener la comida suficiente para su familia, no puede ser indiferente al estado del tiempo, a la condición del suelo, a la calidad de la semilla que siembra, a la cantidad de tiempo que necesita trabajar, ni al precio que tiene que pagar para conseguir los granos o las herramientas para trillar la tierra. La madre cuyo hijo está muriendo de malnutrición o enfermedad no puede ser apática con respecto a la provisión de alimento o de medicina que necesita para mantener a su hijo con vida. El trabajador que enfrenta la posibilidad del desempleo y de una pobreza inminente no puede asumir una actitud relajada en cuanto al estándar de su propio trabajo ni acerca de la salud financiera de su empleador. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros no padece de ninguna de estas incertidumbres durante la mayor parte del tiempo. Y uno de los lamentables efectos secundarios es que con frecuencia somos complacientes, apáticos y poco apasionados con Dios. Al menos complacientes y apáticos. Al menos liberan tiempo y dinero que nos hacen ser apasionados con respecto a trivialidades. Con eso sí somos apasionados, por la moda, por la última tecnología, cosas insignificantes y como actividades deportivas, programas de televisión y cosas semejantes a esta. En otras palabras, la pasión sigue, pero de manera invertida. Un autor ateo, Mario Vargas Llosa, ha escrito un libro, su último libro, llamado Un ateo, escandalizado por cómo está el mundo, incluyendo a los cristianos, le llama al mundo, a esta cultura de hoy en día de Occidente, la civilización del espectáculo. Nosotros tenemos que ser apasionados por Dios. Y solo cuando seamos apasionados por Dios, todo lo demás estará en su lugar. Pero primero tenemos que ser apasionados por Dios. Y el que es apasionado por Dios, oye la voz de Dios. El que es apasionado por Dios, obedece la voz de Dios. El que es apasionado por Dios, es diligente. Y el que es apasionado por Dios, verá la provisión de Dios, será bendecido por Dios.